Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de las Jornadas Transversales de Televisión Digital, este año las números 11 y como siempre en la organización de la mano de Leonardo Marina. ¿Cómo estás, Leo? Hola Alejandra, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy contento de que hayamos podido hacer estas jornadas este año. El año pasado, recordarán, las tuvimos que hacer necesariamente remotas por la pandemia. Este año decidimos hacerlas igual porque las planificamos con mucha antelación. Sin embargo, nuestra universidad ya está retomando actividades presenciales, que la verdad nos estaban haciendo falta volver a encontrarnos en las aulas, en los pasillos. Así que el próximo año esperamos hacerlo en el salón de actos de la universidad. Así es motivo para celebrar lo que estás contando y también es motivo para celebrar los 70 años de nuestra televisión pública, por eso las jornadas de este año están abocadas plenamente a reflexionar sobre su pasado, su presente, los desafíos a futuro y por eso pensamos 2 mesas puramente destinadas a la televisión pública. Sí, es un cumpleaños que hay que festejar en todos lados y en todo momento, la verdad. En la Universidad Nacional de Quilmes tenemos una amplia tradición en investigación académica sobre los medios públicos, específicamente sobre la televisión pública, desde la ficción televisiva, desde las narrativas periodísticas, desde las políticas públicas. Así que este año nos sentimos como muy convocados y entusiasmados, particularmente con la edición de este año. Las 2 mesas giran, la primera, la del día de hoy, en torno a miradas sobre la televisión pública a 70 años de su nacimiento, para recuperar distintas trayectorias desde la investigación académica, desde la producción de ficción, desde la producción periodística, que han atravesado personas profesionales del ámbito científico y profesional dentro de la emisora, y la segunda mesa está destinada, como siempre lo hacemos en las jornadas, al campo de las tecnologías. Sí, en la segunda mesa, que será mañana, vamos a tratar sobre los dispositivos de la memoria, las tecnologías y los archivos en la TV pública. Queremos agradecer muy especialmente a todo el gran equipo que forma parte de la organización de las jornadas, a todos los que están detrás de un TV, de sistemas, que sin ellos y ellas no podría ser posible esta transmisión, a los docentes, los estudiantes que siempre nos acompañan y muy especialmente a todos nuestros invitados y invitadas que aceptan participar de este evento. También contamos con la presencia de Alfredo Alfonso, vicerrector de la Universidad Nacional de Quilmes, que nos ha dejado este mensaje y lo compartimos con ustedes. Adelante entonces con Alfredo. Bueno, nuevamente en estas 11 jornadas transversales de la televisión digital, con un tema fundamental, la televisión pública argentina y sus 70 años. Fundamental para entender la lógica de una política de Estado pensando la soberanía tecnológica, tan importante en estos tiempos. Si hubiese continuado ese proyecto, si hubiese continuado una política tecnológica de soberanía, hoy hablaríamos de otras cosas, no solo de Zuckerberg y otros nombres difíciles de pronunciar. Como siempre, agradecer muchísimo a Alejandra Nicolosi y a Leonardo Marina y a todo el equipo que lo acompaña y felicitarlos por esta nueva realización de las 11 jornadas. Sabemos que es difícil en estos tiempos concretar estos sueños y lo siguen haciendo, así que felicitaciones nuevamente. Muchas gracias, Alfredo, por el mensaje para estas asociadas jornadas transversales de televisión digital. Ya la tenemos con nosotros a Cintia Ottaviano. Buenas tardes, Cintia. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos, Cintia, directora de Radio y Televisión Argentina. Gracias por tu tiempo, por estar presente aquí en las aperturas de las jornadas con un tema que nos convoca desde muchos lugares, que es nuestra querida televisión pública. La verdad es que es un honor poder estar acá con ustedes en este momento, bueno, y con quien compartamos en definitiva la temporalidad exacta de la transmisión y todo lo que viene después, ¿no? Y entonces reflexionando sobre el nuevo ecosistema comunicacional y cómo son las relaciones que vamos teniendo con las audiencias en este siglo XXI. ¿Y cómo fueron esas relaciones? Uy, sí.
pisame cuando quieras, no hay Nos problema. pisamos, es televisión en vivo. Esto es como un tango, ¿viste? Yo te quería preguntar justamente sobre eso. ¿Qué ha pasado con la televisión pública y la pandemia y estos cumpleaños que se festejan en una situación que, si bien la estamos aparentemente terminando, no deja de ser extraña? Bueno, fíjate que siempre que se proyecta un aniversario, un festejo, es un tiempo inédito, ¿no? En este caso, los 70 años de la televisión pública, que creo que es fundamental subrayar que en la Argentina la televisión nace pública, ¿no? Y que nace en un marco de emergencias, por otra parte, porque es un 17 de octubre con la necesidad de visibilizar a todo un pueblo que históricamente había sido vulnerado en sus derechos de expresión. Y nunca pudimos haber imaginado que este 70 aniversario iba a ser inédito por múltiples motivos, entre ellos por la pandemia, ni siquiera pensar en la posibilidad de cómo iba a reaccionar ese medio de comunicación, en realidad ese servicio de comunicación audiovisual que tantas veces se le puso fecha de defunción, ¿no? La televisión, como ha ocurrido con la gráfica, en este siglo XXI se la pretendió terminada, se la pretendió acabada, y ha ocurrido todo lo contrario, de manera que con las ausencias, las tristezas que implican la pandemia, hay algo que creo que es para tener muy en cuenta, y es que la televisión está más viva que nunca, ¿no? Y sobre todo la televisión pública. ¿Por qué? Porque si bien ya veníamos señalando en el campo de las ciencias sociales, de la comunicación específicamente, que había desigualdades que vulneraban este derecho humano a la comunicación, la pandemia los hizo más evidentes que nunca. Entonces, la necesidad de acceder a Internet como un derecho para garantizar los otros derechos humanos. Fue a través de Internet que se pudo garantizar el derecho humano, por ejemplo, a la educación. También en un buen sector de la población el derecho humano al trabajo. Por supuesto que también incluso el derecho humano a la salud, porque como sabemos, frente a la necesidad imperiosa de que no colapsara el sistema de salud, mucha de la atención pasó por la virtualidad. Entonces quedó en evidencia ya para quienes no habían querido escuchar que la comunicación es un derecho humano, que así como tenemos derecho humano a la salud, al trabajo, a la educación, tenemos que tener derecho humano a la comunicación como integrante vital de las democracias. Pero claro, la contracara de esto es que, si bien lo sabíamos, insisto, hubo quien terminó de tomar nota ahora. El acceso a Internet en la Argentina es totalmente desigual. Hay problemas estructurales y entonces aparecieron allí con claridad las distintas brechas, ¿no? La falta de acceso a Internet de acuerdo en el lugar en el que vivas, pero también la falta de acceso a un Internet de calidad, la falta de acceso a los propios dispositivos o la falta de acceso a la alfabetización, porque puede que tenga Internet de calidad, que tenga el dispositivo, pero tal vez no la alfabetización necesaria, y las brechas de género. En todo ese escenario es que la televisión se revitalizó y volvió a cobrar un sentido histórico, que es desde mi punto de vista el sentido vinculado con las pedagogías. Ahora la diferencia fue que directamente la televisión, los estudios de televisión se vistieron de aula, es decir, que se dieron clases a través de la televisión pública, pero también a través de la comunicación comunitaria alternativa y popular. Hubo muchas radios que abrieron sus puertas, que abrieron sus micrófonos para que profes, maestros y maestras pudieran llegar a su alumnado. Y creo que eso, por un lado, nos llena de emoción y de orgullo, porque la Argentina ha desarrollado una comunicación comunitaria alternativa y popular importante en distintos espacios donde si no, los chicos y las chicas se hubieran quedado directamente sin clases. Vuelve a fortalecer ese carácter pedagógico imperioso que tiene, y lo mismo pasó con la televisión. Por supuesto que fue un desafío no solo de cara a las audiencias, sino también hacia el interior de la propia televisión pública. Hemos perdido compañeros y compañeras en este trayecto que ha tenido muchas dificultades, pero que también trajo aparejado la inserción de políticas públicas efectivas que van a lograr trascender
la pandemia, de manera que ha sido un desafío que en estos 70 años podamos decir presente desde una televisión pública otra vez que merece resaltados y subrayados cuando todavía en nuestra región en América Latina no todos los países cuentan con una televisión pública y que esta televisión pública además esté asumiendo los desafíos propios del siglo XXI, que es este carácter de pedagogía, de casa común, porque en definitiva yo creo que eso es la televisión pública, ¿no? Tenemos una responsabilidad mayor en la construcción de la ciudadanía comunicacional, pero también tenemos que recordar que es todo el ecosistema comunicacional el que debe comprender que la comunicación no es un mero negocio, que la información no es una mercancía, sino que tenemos un derecho humano a la comunicación y eso nos hace titulares de ese derecho, pero también un Estado que tiene que ser garante de ese derecho humano a la comunicación y que debe ser vivenciado. De manera que lo que tenemos por delante con certeza es reordenar ese ecosistema comunicacional, ¿no? Porque está ultraconcentrado, porque tiene accesos que no son igualitarios y que por ende depende del lugar en el que vivas, depende de los recursos económicos que tengas, depende del conocimiento, podrás acceder de una forma o de otra. Sí, y escuchándote, Cintia, en este sentido de garantizar derechos y garantizar la comunicación como un derecho humano, también el desafío de pensar la comunicación en perspectiva de género, que también la televisión pública viene dando pasos importantísimos respecto de esa dimensión, ¿no es cierto? Absolutamente, porque yo creo que los grandes desafíos del siglo XXI son, por un lado, desmercantilizar, pero también despatriarcalizar, ¿no? Son dos palabras que tienen que ir efectivamente de la mano. Ha habido una decisión por parte de la presidencia de RTA, que está en manos de Rosario Lufrano, de tener distintas políticas públicas, como por ejemplo la creación de una dirección de género. Esto también viene en este marco de los 70 años, ¿no? Una televisión pública que se reconoce en la tierra de los derechos humanos, pero también de esta marea y de estos movimientos feministas y transfeministas. Entonces, la creación de una dirección de géneros que implica también la creación de protocolos para poder erradicar las violencias contra las mujeres y el colectivo LGTBIQ+, la decisión de poder capacitar en el marco de la ley Micaela. Vos sabés que hemos avanzado en toda la radio y la televisión pública muy fuertemente en ese sentido, pudiendo reflexionar en cuáles son los techos de cristal en el ámbito de la comunicación audiovisual, específicamente en la radio y en la televisión, que nos toca, y además en la pública, cuál es también ese suelo pegajoso, es decir, cuáles son las dificultades de ascenso por el hecho de ser mujer, cuáles son las dificultades para poder ganar exactamente la misma remuneración que otra persona que, por ejemplo, por el hecho de ser varón, tal vez tenga un salario distintivo, cuáles son las distintas realidades que tenemos que modificar, no solo en la posibilidad de que accedan las mujeres y el colectivo LGTBIQ+ a espacios de conducción periodística, que se ha abierto la puerta allí, sino también en el detrás de cámara. Por primera vez, esto es increíble, pero hay una mujer en carpintería, en el área de carpintería, que vos decís, pero ¿por qué no había una mujer allí? Bueno, porque efectivamente el patriarcado se expresa en los distintos ámbitos y pareciera que hubiera determinadas tareas, determinados roles que no son para las mujeres. Este comentario hasta para mí huele a naftalina, pero la realidad en la Argentina indica otra cosa, que cuando se planteó esa posibilidad, algún que otro varón dijo, pero ¿cómo una mujer se va a tirar en el piso, va a venir a trabajar a la carpintería? Sí, efectivamente, y así fue, pero también, bueno, en la dirección de cámaras, la primera incorporación de una mujer, las relatoras. Iba a decir eso, el rol del camarógrafo, el rol de género camarógrafo es masculino. Vos sabés que en UNC TV buena parte de nuestras camarógrafas son mujeres. Bueno, la transformación no solo tiene que ser en el ámbito de la televisión y la radio pública, en el ámbito de las universidades públicas, sino que tiene que ir siendo en todos los espacios, ¿no? Por eso a mí me gusta, por supuesto, reflexionar sobre nuestras responsabilidades superiores que tenemos en RTA, pero también en las responsabilidades sociales, ¿no? Porque es imposible ser una isla en un escenario donde hay desigualdades
tan profundas. Y yo creo que tenemos que apuntar entonces a que lo que va ocurriendo como modelo en nuestros espacios, como la Universidad Nacional de Quilmes o en RTA, se expanda, ¿no? Y logre permear, pero con políticas públicas efectivas para una verdadera, como decíamos, despatriarcalización. Y la realidad es que también estamos observando todo lo que tiene que ver con los contenidos, ¿no? Con las fuentes también. Me gustaría compartir en ese sentido, ustedes saben que la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, como primera defensora, tuvimos una política pública de saber qué es noticia en los noticieros de la televisión abierta. Y es un honor y un orgullo para la Argentina, porque esta información no la tienen todos los países, que se viene haciendo sistemáticamente, a pesar de los neoliberalismos que han querido desterrar políticas públicas efectivas para acceder a los derechos humanos, se siguió adelante y vos fíjate los resultados, que me parece un buen piso para reflexionar en torno de qué televisión estamos haciendo. En 2019 se relevaron 17.467 noticias. Con respecto a los tópicos, ¿no? Estamos preguntándonos qué es noticia en los noticieros de la televisión abierta de la ciudad de Buenos Aires. El mayor tópico, alcanzando el 27%, es policiales. Y esto ya ocurría cuando fui defensora y decidimos hacer esta investigación para poder concientizar y reflexionar. Tal vez el alto grado de policialización no fuera lo único preocupante si es que no viéramos cuáles son las ausencias, ¿no? Cuáles son los silencios. ¿Sabés qué porcentaje de noticias hay sobre niños, niñas y adolescentes? Muy poco, me imagino. No sé. Pero, por ejemplo, ¿qué sería poco de un 100%, no? Un 5, Un un 5%. 10. Un 10 sería poco, ¿no es cierto? Pensar en un 10. No, es mucho menos. ¿Quieren arriesgar otro número? Un 3. No, menos. Ay, no, es muy Entonces, triste. es cercano a cero, entonces. Sí. 0,5%. Violento. Niños, niñas y adolescentes, un 0,5% de noticias en los noticieros de televisión abierta de la ciudad de Buenos Aires. Y eso es analizando cuantitativamente. Cuando vemos cuáles son los enfoques de esas noticias, cuáles son las temáticas secundarias, están policializadas. Una niñez y adolescencia en ausencia y criminalizada. Bueno, peor suerte corren nuestros pueblos indígenas. También los voy a invitar a que digan qué porcentaje creen que hay de noticias de nuestros pueblos indígenas. Y en esa perspectiva un 0,2. Menos. Bueno. Y además, si lo juxtaponés con los policiales, te debe dar que más o menos lo mismo, digamos. Sí. Si la noticia de pueblos originarios además está vinculada con alguna situación policial. La primera tragedia es que nos llega al 0,1 siquiera, y es el 0,01. 0,01, es decir, de 17.467 noticias en total, solo hubo 12 de pueblos indígenas. Y cuando las mirás a su interior, 8 son internacionales. Es decir, que de todo un relevamiento anual sobre este universo de casi 18.000 noticias, 4 fueron de pueblos indígenas. La misma suerte corren migrantes en la Argentina, 0,01%. Cuando ustedes saben, es una tierra que está formada por las migraciones sobre un genocidio de los pueblos indígenas, justamente, luego corrientes migratorias, 0,01%. Bueno, los derechos humanos ocupan el 0,1%, la educación el 0,5%, y tal vez lo que es peor es que el pronóstico del tiempo ocupa el 3,7%. Entonces, si miramos criterios de noticiabilidad, qué es noticia y qué no lo es más importante saber si va a llover o no, que cuáles son los derechos humanos, que cuáles son las noticias sobre adolescentes, sobre directamente migrantes, sobre pueblos indígenas, sobre personas con discapacidad, sobre personas adultas mayores. Esa es la televisión que estamos haciendo en general. Por supuesto que la televisión pública, incluso aquella del 2019, es la que
mayor cantidad de noticias sobre derechos humanos tenía, la que menos policiales tenía, se destacó por una cobertura de la segunda cumbre global de discapacidad en aquel momento, pero de todas maneras deberían ser totalmente distintos los enfoques, las temáticas, cómo construir entonces, creo que ese es el desafío, una televisión con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de género, una televisión que preste atención hoy a sus silencios y que grite en esos silencios, sobre todo porque la Argentina, como ustedes saben, es intercultural y esa interculturalidad tiene múltiples cosmovisiones, tiene múltiples formas de ver la vida y el mundo y requieren de representaciones, de ser representadas, pero también de representarse a sí mismas, ¿no? Creo que ese es el mayor tema. Y hablar de las interseccionalidades. Cuando hablamos de las interseccionalidades, peor aún, ¿no? ¿Qué posibilidades tenés de representación si sos una mujer sin recursos económicos, lesbiana, de un pueblo indígena en la Argentina? Eso ni 0,00000, que no alcanzarán los ceros, porque siquiera sé si alguna vez alguien fue noticia y por algún hecho que no esté policializado o criminalizado, como mencionábamos. No, tus datos son extremadamente contundentes. El observatorio dentro de la Defensoría del Público es una herramienta valiosísima y fuertísima, ¿no? Para pensar políticas, para revertir esta situación. Y te quería consultar, preguntarte, Cintia, ¿cuáles son las herramientas que se está dando la televisión pública para pensar una comunicación donde ese derecho cultural, que es el derecho a la representación, ¿no es cierto?, y la comunicación como derecho humano pueda ser realmente fortalecida? Y yo me empiezo a reír porque también tenemos el honor de anunciar en estos 70 años el primer código de ética de la televisión pública, que es el primer código de ética de toda la televisión argentina, de toda la radio y de todos los medios digitales. Es decir, así como la televisión nació pública en la Argentina, el código de ética de los medios audiovisuales nace público también en la Argentina. Y vos sabés que todo esto formó parte de debates extraordinarios. Mira, yo tengo 30 años ya de recorrido y lo que se suele decir carrera profesional, que lejos de correr, ¿no? Porque la verdad hubo muchas dificultades en todo ese encuentro con diversidades a lo largo y ancho del país y muchas veces en el mundo, reconociendo las realidades, buscando explicarlas y contarlas. Después de todo, lo que hacemos es contar historias, ¿no? Nuestra labor tiene un componente narrativo que es extraordinario. Los formatos podrán cambiar, eso para mí también es muy importante señalarlo. El derecho humano a la comunicación es independiente del espacio en el que se esté construyendo esa comunicación. ¿Qué quiero decir con esto? Que los soportes podrán cambiar, que las narrativas podrán ser otra, pero que tenemos derecho humano a la comunicación y que las audiencias tienen derecho a reclamar y también tenemos derechos digitales, ¿no? No somos un algoritmo, no somos parte de un punto de rating y eso me parece esencial que también lo reflexionemos en este espacio. Entonces, con toda esta realidad de haber querido tener códigos de ética, de haber querido debatir en las redacciones periodísticas y de nunca poder, de haber querido hacerlo en el ámbito de la Defensoría del Público, porque nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual nos convoca entre los objetivos a tener una comunicación en base a principios éticos. No está casi nunca leído porque está en las notas al pie, allí, chiquito, pero creo que es fundamental. Dice incluso tener buenas prácticas. Y como obligación del directorio de RTA, es el artículo 134 en el inciso C, promover un código de ética. Bueno, no se había hecho, no se había logrado construir, y toda esa experiencia previa de haberlo intentado y de vivenciarlo como un fracaso, sinceramente, con el tiempo y ahora puedo decir que fue la experiencia necesaria para establecer una metodología que hoy nos permite decir que tenemos este primer código de ética, porque lo que hicimos entonces fue, a partir de un documento base, fundamental, de sistematización de otros códigos de ética de televisiones públicas de la región de América Latina, pero también del mundo, comenzamos mesas de debate, convocamos especialistas,
a personas expertas. Tuvimos el honor de tenerlo al señor Alfredo Alfonso de la Universidad Nacional de Quilmes, de distintas universidades públicas del país, de Córdoba, de Formosa, referentes del CONICET, pero también especialistas de los grupos históricamente vulnerados, de personas con discapacidad, de adultas mayores, de niñez y adolescencia, de migrantes, afrodescendientes. Bueno, fueron 9 mesas de debate, todos los jueves a las 10 de la mañana, por eso somos el grupo de los jueves a las 10. Así finalmente Fernando Costa nos terminó bautizando, uno de los integrantes de este colectivo. Los jueves a las 10 se propuso debatir inicialmente entonces, aprender. Porque vos sabés que todas estas personas de organismos nacionales, internacionales, vinieron desde UNESCO o defensores y defensoras del público de Colombia, de México, de Brasil, nos fueron nutriendo, porque nos iban contando cuáles son las buenas prácticas, ¿no? Cuáles son los tratamientos responsables de las distintas informaciones, y ya en ese aprender fueron surgiendo preguntas. Bueno, ¿y cómo incluir un tratamiento de violencia institucional? ¿Cómo hacerlo con afrodescendientes? Y después de esos 9 encuentros, tuvimos 16 encuentros de debate abierto, plural, libre, en el que trabajadores y trabajadoras venían todos los jueves a las 10 a traer sus puntos de vista sobre las distintas temáticas. Bueno, cómo incorporar el derecho de rectificación y respuesta, que tiene rango constitucional pero no está operativizado, cómo trabajar con la fake news, cuáles son nuestros derechos digitales, cómo garantizarlos en un código de ética. Y así lo fuimos escribiendo colectivamente. Yo me formé en la gráfica y te confieso que cuando dijimos, bueno, vamos a escribirlo colectivamente, yo dije, ¿cómo? Es difícil escribir a 4 manos, imagínate a manos abiertas, múltiples, pero sobre todo a personas que reflexionan, que generan consensos, que se proponen una ética, y lo logramos. Y lo que íbamos haciendo era escribir en un Word común y votando. Vos sabés que votamos a favor, abstención en contra, bueno, finalmente fue por unanimidad. Abrimos una convocatoria pública, por primera vez en la historia de los medios públicos, se llamó convocatoria abierta para que las audiencias hicieran sus aportes, los hicieron, los incorporamos a ese debate que habíamos tenido, se terminó de escribir, lo compartimos en un encuentro público la semana pasada, donde trabajadoras y trabajadores fueron dando cuenta de ese articulado, de cómo se construyó, de esos aportes públicos, se pudieron expresar de nuevo las audiencias, y finalmente el 7 de octubre el directorio de RTA lo votó también por unanimidad. Y es en ese cuerpo inédito, de metodología inédita también, de construcción colectiva, donde supimos que la ética no se escribe desde el poder, sino que la ética se escribe desde las bases empoderadas, que surgió también la creación de un observatorio. Así que la televisión pública tendrá su observatorio con integración de la empresa, de trabajadoras y trabajadores y de las audiencias, con lo cual seguimos escribiendo historia de la mano de nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es muy importante seguir reivindicándola, porque es la que efectivamente nos está abriendo las puertas, aún frente a lo diezmada que fue en el neoliberalismo, de la consagración del derecho humano a la comunicación. La verdad, Cintia, que es un placer escucharte siempre, y hoy trayéndonos toda esta dimensión del trabajo que hay detrás, ¿no? Que uno detrás de la pantalla pierde de vista, ¿no? Y siempre la televisión pública a la vanguardia en este sentido de construir ciudadanía, desde sus tecnologías, desde sus formatos, desde sus modos de construcción política, ¿no es cierto? Que es lo que vos estabas relatando recién. Y la verdad que es muy interesante escucharte, dimensionar lo importante que es apropiarse como ciudadano de la televisión pública, ¿no? Que es un bien de todos, de todas y para todos y todas, ¿no es cierto? Totalmente, y una mirada integral, porque sabés que lo otro que no se ve son los debates que tenemos en el directorio, la construcción colectiva que estamos haciendo de los nuevos procedimientos que se requieren para un ejercicio cotidiano de una labor de calidad en la televisión pública, la decisión de contribuir también a la soberanía comunicacional, desde comenzar a trabajar con ARSAT hasta el Banco Nación, YPF, son todas cosas que, como vos decís, en la pantalla no se ven, pero que estamos haciéndolas con mucha convicción de consagrar ese derecho humano a la comunicación, de exteriorizarlo a través de todos los servicios de comunicación audiovisual, específicamente a través de la radio y la televisión pública,
que tiene además diálogos con las diversas pantallas, porque también tiene su espacio allí en Internet, en la web, sus distintos diálogos con las distintas plataformas. Entonces, el desafío es extraordinario, pero sobre todo a mí me gustaría que tuviéramos como mensaje la revitalización de la televisión en el marco de la pandemia, los desafíos que tenemos por delante que tienen que ver también con una construcción responsable, porque hubo una mayor cantidad de personas que se volcaron a buscar información en el marco de la pandemia, de una comunicación de riesgo, de un periodismo de riesgo en la televisión, pero que también sintieron defraudación por la espectacularización, por la falta de chequeo de la información, porque se consideraba que especialista en realidad era cualquier persona de cualquier campo disciplinar, cuando específicamente estábamos hablando de sanitarismo y cuando estábamos hablando del campo del coronavirus y entonces de la epidemiología. Y en una televisión que requiere una reflexión desde mi punto de vista mayor para no tener ya pensamientos prepandémicos y comenzar a hacer una televisión que verdaderamente dé cuenta de esa interculturalidad, de la inclusión constante de las audiencias y, como decíamos, ¿no?, de la comunicación como derecho humano para mejorar nuestra vida cotidiana. Te agradecemos infinitamente tu participación y tu generosidad en esta apertura de las jornadas y todo lo que pusiste en la mesa. Vamos a seguir trabajándolo en estos días que nos esperan con los distintos invitados e invitadas. Muchas gracias, Sí. Cintia. Muchísimas gracias a ustedes, la Universidad Nacional de Quilmes así siempre presente, pero además invitándonos a la reflexión, a la concientización, y creo que de eso se trata, ¿no? Una comunidad efectivamente organizada, una ciudadanía comunicacional de la que vamos tomando elementos de todos los ámbitos para nutrirnos y lograr profundizar las democracias, ¿no? Sobre todo en escenarios de avances de las derechas y de herramientas como lamentablemente la fake news o la infodemia, que han procurado desestabilizarnos, ¿no? Desestabilizar incluso las respuestas de los estados. Muchísimas gracias. A vos, a A vos. vos, Cintia, muchas gracias. Leo, nos despedimos y dejamos a nuestras audiencias, teleinternautas, usuarios, pendientes de estas jornadas que seguro van a ser muy productivas. Sí, y ya estamos en tiempo de convocar a la primera mesa de estas jornadas. Los dejamos en las manos de Adrián Maglieri, que es nuestro coordinador de esta primer mesa del día de hoy. Él es docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y es un especialista en investigación en todo lo que refiere a esto que mencionaba recién Cintia, que es la televisión pública en la convergencia tecnológica. Así que los dejamos con él y con nuestros invitados e invitadas del lujo.